Muy bien. Vamos a seguir compartiendo el libro de los Hechos. Abra por favor su Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 14. Hola. Ahí. Hechos capítulo 2 y el versículo 14. Seguimos estudiando el libro de los Hechos. Damos gracias a Dios por esos cuadernitos. Está buena la idea, es importante por ahí tomar apuntes. Cuando uno escucha, ir anotando lo que uno va entendiendo, ayuda a que uno se concentre. Lo importante es escuchar y tratar de entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Amén? Amén. Vamos a leer entonces Hechos capítulo 2, versículos 14 al 36. Antes de hacerlo, yo entiendo que el pasaje de hoy, nosotros venimos hablando acerca de la promesa que el Señor le había hecho a la iglesia de derramar su espíritu sobre ella. ¿Para qué? Para que todo el mundo los admirara, para que todo el mundo dijera qué sensacionales son estas personas. No, sino para cumplir con una misión que era la misión de ser testigos de Cristo en todo el mundo. Entonces, hoy nosotros vamos a leer la primer parte o una parte del primer discurso de la iglesia, el primer sermón de la iglesia. Este es el primer sermón que se predicó. Lo predicó el apóstol Pedro y sucedió inmediatamente después de que el Espíritu Santo descendiera sobre la iglesia en el aposento alto y ante el estruendo que se produjera, la gente viniera a ver. Y Pedro ahí habla con una autoridad que le ha dado el Espíritu Santo, obviamente. Todo lo que él dice tiene una autoridad especial por lo que el Espíritu Santo, por la capacidad que el Espíritu Santo le da a este apóstol, al apóstol Pedro y a todos los apóstoles. Y yo pensaba un poco en este aspecto de la autoridad. ¿De qué depende la autoridad que nosotros tenemos al decir algo? Y me acordé de una situación que por ahí nos puede ayudar a pensar esta cuestión. Imagínense una familia, imagínense que esa familia tiene 2 hijos. Un hijo está usando la tablet y el otro le dice, préstamela. El que la está usando, ¿la va a querer prestar? Generalmente no. ¿Y qué va a decir? No te la presto. Y ahí surge el conflicto. Pero distinto es si ese niño que va a pedir la tablet va y le dice a su hermano, dijo papi que me des la tablet. El otro, ¿se la va a dar? Probablemente haya más chances. ¿Dónde está la autoridad? ¿Por qué al principio no y ahora sí? Dijo papi. Nosotros vamos a ver en el pasaje de hoy el primer sermón que se predica en la historia de la iglesia. Y una particularidad de este sermón, Pedro va a apelar con mucha fuerza. Algún detalle al que ustedes tienen que prestar atención en el pasaje de hoy es cuántas veces Pedro les dice, escuchen, presten atención a lo que yo les digo, oigan, sepan. Pedro está hablando con mucha autoridad. Esa autoridad viene del Espíritu Santo. Y nosotros vamos a ver hoy en este pasaje, primeramente, lo que el apóstol está proclamando y tiene que ver con lo que la iglesia tiene que proclamar.
El mensaje que Pedro transmite hoy aquí a estos hombres es el mismo mensaje que nosotros seguimos proclamando. Por un lado, entonces, vamos a ver qué es lo que la iglesia necesita proclamar. Y por otro lado, también es muy interesante en esta apelación que Pedro hace, y es muy importante, cuál debiera ser la respuesta de todos aquellos que escuchan el mensaje. ¿Se entiende? Por un lado, lo que la iglesia debe hacer. ¿Qué debe hacer la iglesia? Proclamar el Evangelio, proclamar a Cristo, ser testigo de Cristo. ¿Qué debería hacer la gente que escucha este mensaje? Creer en Él, recibirlo y considerarlo digno y fiel de ser obedecido. Con esto en mente, leamos ahora sí el pasaje. Hechos 2, 14 al 36 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén.
Seguramente al leer este pasaje desde la óptica que yo les planteé al inicio, han observado ciertos detalles y han visto estas dos cosas que me gustaría que nosotros pensemos hoy. ¿Qué dice Pedro? ¿Qué proclama Pedro? Y nosotros tenemos que identificarnos con Pedro porque el mismo mensaje que él transmitió en ese día es el mismo mensaje que nosotros seguimos proclamando, pero también qué respuesta o qué demanda hace Pedro de aquellos que están escuchando. Hay una verdad que debería fundamentar nuestros corazones, que debería darle cimiento. El Evangelio es digno de ser proclamado y es digno de ser escuchado. Y ese es el mensaje que nosotros proclamamos. Muy bien, vamos a dividir este pasaje entonces en 3 partes. Yo puse como título al sermón de hoy un mensaje que debe ser anunciado y escuchado. Y entonces quisiera ir centrándome en cada una de las partes en estos 2 aspectos: la proclamación del Evangelio, la escucha y la recepción del Evangelio. ¿Se entiende? Bien, primera parte, es necesario escuchar el Evangelio porque es un mensaje que no es humano, sino que viene de Dios. Y esto lo vemos en la primera parte del pasaje, que va desde el principio, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, hasta todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nosotros acá reconocemos 2 partes. Primero, la narración de Lucas, y después también hay aquí una cita del Antiguo Testamento, como el propio Lucas lo dice. ¿De qué libro del Antiguo Testamento? ¿De qué libro está citando? Joel. Ahí está citando al profeta Joel. Joel 2 del 28 al 32. Así que aquí nosotros vemos que es necesario proclamar el Evangelio y escuchar el Evangelio porque es un mensaje que viene de Dios. Bien. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. ¿Dónde está Pedro? En el aposento alto donde ellos recibieron el Espíritu Santo. Algunos incluso llegan a decir que ese aposento estaba muy cerca del templo, o que Pedro, después de que sucedió esto, fue hasta el templo, porque el templo estaba cercano, y ahí en las escalinatas del templo, delante de todos, proclama su primer sermón, o el primer sermón de la iglesia. Primer detalle que a nosotros nos tiene que llamar la atención: ¿cómo es posible, ya hemos hablado de esto, que Pedro, que durante la pasión del Señor, cuando fue confrontado y le dijeron, vos sos del Señor, vos no sos de esos que andaban con Jesús, por 3 veces, tal cual el Señor lo había anunciado, él lo niega, él se avergüenza, él dice, no, yo no tengo nada que ver con este Jesús. ¿Qué pasó entre ese Pedro negando al Señor y este otro Pedro que se para delante de una multitud y, lo vamos a ver, les dice a esta enorme cantidad de gente: ustedes rechazaron a Cristo, ustedes crucificaron a Cristo, pero lo que tienen que saber es que aquel al que ustedes rechazaron es el Mesías prometido, es el Salvador. Hay que tener mucho coraje, mucha presencia para poder plantarse delante de toda esa gente y decir esas cosas. ¿Qué cambió en Pedro? ¿Qué pasó? Primero se arrepintió, porque el Señor le había dicho, y la palabra de Dios dice que inmediatamente después de que Pedro negó por 3ª vez al Señor, dice que lloró amargamente, porque se dio cuenta de lo que había hecho. Segundo, el Señor lo restauró. ¿Se acuerdan el encuentro entre Pedro y el Señor a orillas del lago?
Creo que es una de las escenas bíblicas que a mí más me conmueve cada vez que la leo. Ver a un Pedro que sabe que ha fallado y a un Señor que se acerca a él y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Y así por 3 veces el Señor lo restaura. Y cuando lo restaura le dice: apacienta mis ovejas. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Ahora, Pedro ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice ahí que Pedro se pone en pie. Ponerse en pie no significa aquí que él estaba sentado y se paró, sino que se pone delante de alguien, como yo estoy ahora delante de ustedes. Yo me paro delante de alguien para hablarle, ¿sí? ¿Ven? Cuando hay una reunión hay veces que hay gente que no quiere hablar o que aporta desde un rincón, ¿no? No. Pedro fue y se puso delante de ellos. Hay una actitud ahí de presencia muy fuerte, ¿sí? ¿Pedro solo? No, porque él estaba con los 11, es decir, con los otros discípulos, los otros apóstoles, incluido Matías, que hacía poco había sido confirmado al apostolado por el Señor. De cierto lugar de Judas, Matías lo reemplaza, y ahí está Pedro. Y habla y dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Dijimos nosotros que había gente de todos lados, había gente que hablaba distintos idiomas, y ese día escuchó hablar de las maravillas de Dios, cada uno en su propio idioma. Y fíjense, el llamado, la apelación que hace Pedro: esto os sea notorio, entiendan esto, presten atención a esto, oíd mis palabras. ¿Y qué es lo primero que Pedro va a hacer? Va a descartar una opción que la gente estaba diciendo. ¿Se acuerdan? El pasaje anterior al que leímos el domingo pasado decía: lo que pasa es que estos están borrachos, llenos de mosto. Si no, nada que ver, le dice. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué hora era? Los judíos dividían el día desde que salía el sol hasta que se ponía en 12 horas. Pasa que nosotros ahora tenemos relojes y podemos contar todo. ¿Cuál es el tema? En Israel, como acá, el día durante el verano es más largo y el día durante el invierno es más corto. Pero igual, ellos los dividían en 12 horas, que no eran horas de 60 minutos, 12 periodos de tiempo. La hora tercera es ahí nomás de que se levantaron. Por la época del año en la que sucede Pentecostés, entre las 8 y las 9 de la mañana, muy temprano. Se habían levantado a las 6, ¿no? Cuando sale el sol. Pero él les dice: fíjense la hora que es. Un judío no tomaba alcohol por tomar alcohol. Nuestra cultura ha ido ya liberando, ha ido decayendo, y hoy hay lugares donde la gente va y toma, solo a tomar. Si un judío tomaba alcohol, tomaba en una fiesta, y si tomaba alguno que le gustaba demasiado, tomaba con la comida. No había llegado la hora del almuerzo. Era imposible que estuvieran borrachos. Así que lo primero que hace Pedro es aclarar: esto que ustedes ven, esto que ustedes oyen, no es una cuestión humana. No son gente que habla sandeces bajo los efectos del alcohol. ¿Qué están viendo ustedes? Están viendo el cumplimiento de una profecía. Y ahí está la cita al pasaje del profeta Joel, ¿no? El pasaje que Lucas cita aquí de Pedro es Joel 2, del 28 al 32. ¿Y qué dice el pasaje? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuáles son los postreros días? Los últimos días. ¿Cuáles son los últimos días?
nosotros a veces podemos pensar que en los últimos días, a veces la Biblia habla y nosotros pensamos, los postreros días son los días ahí cuando el Señor ya venga, en su segunda venida. Ahora, en la Biblia, los postreros días iniciaron con el Señor viniendo. Todo el Antiguo Testamento fue una preparación para la venida del Señor. Todo el Nuevo Testamento y nosotros hoy en nuestra era, ¿qué anunciamos y qué proclamamos? Que el Señor vino, que el Señor se hizo carne, que el Señor vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, se sacrificó por nosotros, murió, resucitó, ascendió a los cielos, fue exaltado, está sentado en su trono intercediendo por nosotros y volverá. Todo eso son los postreros días. Entonces, nosotros ahora más adelante vamos a ver un pasaje que tiene que ver con David. Cuando el Señor le habla a David, le hace una promesa a David. Parte de esa promesa se empieza a cumplir ahí nomás, parte de esa promesa se cumple después. La promesa es, yo te voy a dar un hijo, y ese hijo me va a hacer un templo para mí. ¿Quién fue ese hijo? Salomón. Pero dice, y la promesa sigue, dice, y tu trono, de tu descendencia siempre va a haber alguien sentado. Yo voy a afirmar tu trono y voy a sentar a alguien ahí, y ese trono nunca va a ser desocupado. La persona que se siente ahí va a ser rey para siempre. ¿Y ahí de quién está hablando? Del Señor Jesús, que descendía de David por la carne. Ahora, quiero que pensemos en ese pasaje desde este punto de vista. Cuando Dios dice algo, a veces eso tiene un cumplimiento ahí nomás inmediato y otro cumplimiento que falta. ¿Se entiende? Entonces, mucha de la profecía que hay en la Biblia, mucha de la palabra profética, ya se ha cumplido y otra parte falta por cumplirse. Nosotros hoy ya estamos viviendo en los postreros días. ¿Por qué son los postreros días? Porque después de esto no hay más nada. Después de esta era, el Señor no va a mandar otro Salvador. El Señor no va a hacer otro pacto con la humanidad. El Señor no va a dar otra oportunidad a la gente de buscarle. Ya está. Todo el Antiguo Testamento, el antiguo pacto, era preparación para el nuevo pacto en Cristo. Y ese pacto es un pacto definitivo. Hebreos 1:2, búsquelo por favor. Hebreos capítulo 1, verso 2. Nos puede servir para entender este concepto. Dice, Dios, empiezo del 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Acuérdese de este pasaje, hecho más excelente, recibiendo otro nombre, porque el pasaje también nos habla de eso. Dios, antes de Cristo, habló de muchas maneras y de muchas formas, pero en Cristo Él se reveló de manera definitiva y perfecta. Por eso son los postreros días, porque no hay más nada. Por eso nosotros decimos postre a lo último que comemos, porque se come a lo último, ya está. Este es el cierre. ¿Qué resta hoy para nosotros? Que el Señor venga e instale su reino de manera definitiva,
Pero eso ya empezó a suceder. En el momento en que el Señor vence a la muerte, resucita y se asciende a los cielos y se sienta en su trono, el reino de Dios ya ha sido establecido y se sigue estableciendo y será establecido de forma definitiva cuando Él vuelva y limpie toda maldad. Ahora entonces lo que Pedro les está diciendo a las personas que ven eso que vieron es: ustedes no están viendo a gente que hace cosas porque bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de nada más. Esto que ustedes ven no es causado por hombres, sino que es causado por el Espíritu Santo de Dios. Lo que ustedes están viendo es a gente hablando con la autoridad que viene de parte de Dios. Y ellos tienen esa autoridad porque el Espíritu Santo mora en ellos. No por otra cosa, porque son hijos de Dios. El Espíritu está en ellos y el Espíritu les da esta potestad de profetizar. Vayamos a la profecía. Dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Hablamos la semana pasada de cómo en el Antiguo Testamento a veces había hombres sobre los cuales Dios ponía de su Espíritu para que cumplieran cierta misión y cierta tarea. Pero la palabra de Dios aquí nos dice que Dios está cumpliendo la promesa de derramar su Espíritu sobre toda carne. O sea, no es que Dios le dio el Espíritu Santo a todos los que estaban ahí, sino solo a aquellos que habían creído en Cristo. ¿Qué significa aquí toda carne? Es que en ese lugar había personas grandes, habría niños, había hombres grandes, había mujeres, e incluso ahí empieza a cumplirse esta profecía, y lo vamos a ver más adelante. Aquí se inaugura esta profecía. Cuando Pedro habla con los gentiles, ¿qué hace el Señor también? Derrama sobre ellos de su Espíritu. Y la evidencia es que hablan en nuevas lenguas. Entonces, el Espíritu de Dios derramado sobre todas estas personas significa o es entendido por los que estaban ahí. Lo entienden. Esta gente está hablando de parte de Dios. Y entonces son todos profetas. En un sentido, sí. ¿Por qué? Dijimos el otro día, ¿hay hoy en día profetas? No hay profetas en el sentido en el que había en el Antiguo Testamento. ¿Ya los pasajes que leíste hoy? Claro, personas que vienen y traen nueva revelación. No está, ya está. La revelación se cerró en Cristo. Hebreos 1 habla de eso. Dios habló de otras formas antes, de muchas formas, pero ahora el mensaje completo, definitivo y perfecto está en Cristo, porque Cristo es la imagen invisible de Dios, ¿no es cierto? Ahora, la iglesia en algún sentido tiene un mensaje profético. Profético en este sentido, en que lo que ella habla y proclama no es palabra humana, sino que es palabra de Dios. Y entonces, acá podemos entender el término profetizar, no en el término de andar diciendo, Dios te va a hacer esto, no, sino en el sentido de que hablamos delante de Dios y de parte de Dios. La iglesia tiene una misión profética. ¿Cuál es la misión profética? Anunciar, proclamar la palabra de Dios. Y como decía hoy nuestro hermano Néstor, la iglesia tiene autoridad cuando depende de la palabra. La iglesia proclama la palabra y se aferra a la palabra. Cuanto más bíblicos seamos,
en lo que proclamamos y en lo que decimos, mayor autoridad tenemos. Porque si solo proclamamos lo que a nosotros nos parece, carecemos de autoridad, porque son palabras de hombre. Entonces, lo que Pedro está queriendo hacer notar aquí es, miren, lo que ustedes están viendo es a gente que está hablando de parte de Dios, con el poder de Dios y bajo el Espíritu de Dios. No son personas influidas por nada fuera de lograr de Dios en ellos. Y fíjense cómo incluye a todo. Dice, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y no solo eso, sino que dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, y acá la palabra siervo es esclavo, incluso los esclavos van a hablar de parte de Dios, porque cuando Dios derrama de su espíritu sobre toda carne, Él elige y escoge para salvación a quien Él quiere. Nada lo limita. No lo limita la nacionalidad, no lo limita el género, no lo limita la posición social. Nada lo limita. Dios derrama de su espíritu. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todo esto que está anunciado acá en Joel, parte se cumplió, parte aún ha de cumplirse. ¿Cuándo? Antes de la venida del Señor. Parte se cumplió. Miren, por ejemplo, Mateo, no lo busquen, 27:45. Mateo 27, estamos sobre el final del Evangelio. ¿Qué hay en el final del Evangelio? La muerte del Señor. Bueno, en ese contexto, el Señor en la cruz, Mateo 27:45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿No es este un fenómeno que está ahí puesto? Ya empezó a cumplirse. Esta palabra ya empezó a cumplirse y se terminará de cumplir con la venida del Señor. El día del Señor grande y manifiesto. Esta es la era de la iglesia, la era en la que la iglesia necesita proclamar el Evangelio para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. Estas personas que están aquí están proclamando el mensaje que viene de Dios. Eso hace la iglesia. La iglesia tiene que proclamar el mensaje que viene de parte de Dios. Un mensaje que nace del Espíritu Santo. No estoy hablando aquí de una cosa mística y rara. La iglesia habla en el Espíritu cuando proclama lo que la Biblia proclama. Y el mensaje que nosotros proclamamos es un llamado a volvernos al Señor y a ser salvos del día de la ira de Dios. Y entonces la autoridad de nuestro mensaje reside en la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, como cantábamos. Él mora en medio de aquellos que Él salvó. La ciudad de Dios, ese término ciudad de Dios está inspirado en un libro de Agustín de Hipona, pero habla del reino de Dios. El reino de Dios se establecerá en el día del Señor, cuando el Señor venga y juzgue. Ese día el reino de Dios será establecido de forma definitiva, pero el reino de Dios existe hoy, porque el Espíritu Santo mora hoy en medio de nosotros, y nosotros somos el reino de Dios. Y el reino de Dios se establece en nuestras vidas al hacernos a imagen de Cristo. Y el reino de Dios se establece también cuando la iglesia lo proclama. Y cuando un muerto espiritual recibe vida por obra de la palabra del Evangelio, el reino de Dios es establecido. Entonces, es necesario que nosotros proclamemos el Evangelio porque es un mensaje que viene de Dios. Y es necesario que
escuchemos el Evangelio, que creamos en el Evangelio, porque no es un mensaje humano, sino que es un mensaje que viene de parte de Dios. ¿Quién proclama el Evangelio? La iglesia y solo la iglesia. Solo la iglesia. Es la única institución a la que Cristo le delegó esta tarea. Por eso mismo es la única institución a la que Cristo le dio el Espíritu Santo. La iglesia es el cuerpo de aquellos en los cuales el Espíritu mora. Nadie puede cumplir con la misión que la iglesia tiene. Y eso es lo que está haciendo Pedro acá, proclamando con toda autoridad, la autoridad que el Espíritu le da, el mensaje del Evangelio. ¿Quién necesita escuchar el Evangelio, creer en él y obedecerle a él? Toda persona necesita el Evangelio. Lo necesitamos nosotros como creyentes, lo necesita el mundo, más desesperadamente, porque si no conocen al Señor, en el día del Señor, lo que conocerán será la ira del Señor. Y el Evangelio es la única manera en la que nosotros podemos ser salvos de su ira. Segundo punto. Es necesario que proclamemos el Evangelio y es necesario que escuchemos el Evangelio, porque el Evangelio nos anuncia lo que Dios hizo en Cristo. Fíjense, sigue diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras. ¿De quién va a empezar a hablar Pedro ahora? De Jesús. ¿Ven cómo acá ya les dijo, oigan, sea notorio? Y ahora, otra vez, oíd estas palabras. Presten atención a lo que yo les digo. Lo que yo les digo es digno de ser escuchado. Ustedes necesitan escuchar esto. Necesitan saber esto. ¿Qué necesitan saber? ¿A quién necesitan conocer? A Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Miren, 2 veces dice, y después va a haber otra más, entre vosotros. Ustedes lo vieron. Lo que yo les voy a decir, ustedes lo vieron. Este Jesús fue un varón aprobado por Dios. Lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, es algo que Dios aprueba. ¿Quién no aprobó lo que Jesús hizo? Ellos lo rechazaron. Nosotros lo rechazábamos. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Las señales, las maravillas, los prodigios que Dios hizo a través de Cristo eran la evidencia de que Cristo no era una persona común. Nosotros vemos a Cristo resucitando muertos, sanando enfermos, multiplicando los panes. ¿Cuál es la respuesta de la gente ante eso? Este viene de Dios. No hay nadie que pueda hacer esto si no viene de Dios. Pero ellos lo rechazaban. Los fariseos y los publicanos decían, este no viene de Dios. No quiero ver, no, los milagros, las señales, no. Porque no podían venir de otra forma, de otra fuente que no sea Dios. Pero ellos llegaron a decir, expulsa a los demonios por Belcebú, o sea. Y Jesús les dijo, es insensato lo que ustedes dicen. ¿Qué reino dividido contra sí mismo prosperará? Yo estoy expulsando a los demonios, estoy haciendo la obra de Dios. ¿Cómo voy a hacer esto para beneficio de Belcebú? Como si uno jugara para un equipo y pensara que colabora para su equipo metiendo todos los goles en contra. No. ¿Se entiende? Las maravillas que el Señor hizo, los milagros que el Señor hizo, son la evidencia, primero, de que ¿quién es Cristo?
Acordémonos siempre otro de los pasajes que a mí me conmueve, el hombre de la mano tullida o seca. Y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. A él. Y la sorpresa de los judíos es, ¿cómo este puede decir que va a perdonar los pecados? Si el único que puede perdonar los pecados es Dios. Y Jesús une dos cosas. Yo te perdono los pecados. Estira la mano. Para que vean, para que ustedes lo vean. Yo te perdono. ¿Cuántas veces nosotros decimos yo te perdono y no perdonamos nada? Jesús dice, yo te perdono los pecados. Y para que vos veas que yo tengo realmente autoridad para perdonar pecados, te sano. Hago algo que es imposible hacer. Los milagros, las señales que Jesús hizo, nos muestran quién Jesús era y que todo lo que Él hacía era aprobado por Dios. ¿Quién era Jesús? Dios mismo. Porque Él hizo cosas que solo Dios podía hacer. Eso ustedes no lo pueden negar, dice Pedro. Entre vosotros hizo eso. Todos los que estaban ahí habrían visto algún ciego sanado, algún paralítico levantado, algún milagro habían visto o habían escuchado de gente confiable. Es más, todos ellos eran testigos de la resurrección del Señor, porque fue notorio. Los fariseos, cuando el Señor resucitó, mandaron a desparramar un rumor que decía que los discípulos habían ido a la tumba y habían robado el cuerpo para poder decir que Jesús había resucitado. Pero estaban los soldados romanos ahí guardando eso. Y el cuerpo desapareció igual. Entonces, todo esto había sido notorio en toda Jerusalén. Todo el mundo había escuchado de esto. No fue algo que pasó desapercibido. Por eso les dice, varón aprobado por Dios entre vosotros, porque ustedes vieron las maravillas que Él hizo. Dios hizo entre vosotros estas maravillas por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Fíjense, ¿cuántas veces dije vosotros? 3 veces. Ustedes saben, no pueden negar esto, no lo pueden ignorar. Este Jesús, al que ustedes rechazaron, venía de parte de Dios y obraba de parte de Dios. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y acá Pedro hace una aclaración importantísima. ¿Ustedes piensan que ustedes mataron al Señor? No. El Señor se entregó a sí mismo. Todo lo que sucedió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios había dicho que esto había de ser así. Dios había dicho que Jesucristo iba a venir a dar su vida en sacrificio por nosotros. Pero vosotros igual, dice, lo prendisteis y lo matasteis por mano de inicuos, crucificándole. De algún modo, Jesús cumple la voluntad del Padre y hace lo que el Padre determina hacer. Pero eso no elimina la responsabilidad que tiene la gente de haber matado al Señor. Los judíos que estaban ahí, muchos de ellos estuvieron en la Pascua y gritaron, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Otros no, como nosotros no estuvimos ese día. ¿Somos nosotros responsables de la muerte del Señor? También, porque nosotros rechazamos al Señor. Entonces, lo que Pedro está diciendo es, este Jesús que murió por voluntad del Padre, fue muerto por causa de ustedes son responsables. Pero, ¿qué sucedió con Jesús? Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús fue levantado por el Padre, fue resucitado por el Padre. ¿Por qué? La muerte no podía ser presa de Él. La muerte no podía retenerlo. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre muere? ¿A causa de qué? De su pecado. Y Jesús no tenía pecado. Entonces la muerte no lo podía retener.
¿Por qué Jesús sí pudo morir? Porque Él cargó con nuestro pecado. Como dice Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y aquí hay otra profecía, que es del Salmo 16 en este caso, y David dice del Señor: veía al Señor siempre delante de mí. David habla de Él. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. David habla de su confianza. Acá es David hablando, de él mismo. Yo estoy confiado en el Señor. Aunque haya enemigos, aunque a mí me sostiene la esperanza y la confianza en el Señor. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y acá va a hablar, dice, y aún mi carne descansará en esperanza. Yo mismo, aunque me muera, tengo esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se aplica a dos personas. Se aplica a David, porque David tenía esperanza en la resurrección del Señor, pero se aplica sobre todo a Cristo. Que Cristo resucitara ya estaba profetizado. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Vuelve a hablar David. Porque yo tengo mi confianza en eso. David entendía todo. No sabía muy bien cómo Dios iba a ser. Pero él es profeta de Dios. Y habla de parte de Dios. Y Dios le revela esto. Y por eso David dice: me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Delante tuyo yo ni siquiera le temo a la muerte, porque tengo esperanza, porque sé que vos sos vida, entonces yo tengo esperanza de que voy a vivir. Y esa esperanza se materializa y se hace carne en la persona de Jesucristo. Ese Jesús aprobado por Dios fue rechazado por los hombres. Nosotros proclamamos la obra de Cristo. Proclamamos lo que Él hizo en esta tierra, proclamamos su santidad, proclamamos que Él es el Hijo de Dios, proclamamos que Él entregó su vida en una cruz, proclamamos que Él resucitó. Y ese mensaje es digno de ser escuchado por quienes nos oigan a nosotros y por nosotros mismos. El centro de la proclamación de la Iglesia es el Señor Jesucristo y lo que Él hizo. Último punto. Es necesario que proclamemos el Evangelio y es necesario que escuchemos el Evangelio, porque el Evangelio nos revela a Cristo como el Señor y el Mesías. En el Evangelio nosotros llegamos a tener una comprensión clara de quién es Cristo. Y la preocupación de aquellos que proclamamos el Evangelio es mostrar a Cristo, como Cristo verdaderamente se revela en la Escritura y en lo que Él hizo. El pasaje de hoy termina diciendo: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué dice Pedro acá? Miren lo que dijo David. David dijo: no dejarás que mi alma experimente para siempre en el Hades, ni que tu santo experimente la corrupción. ¿Lo dice de él mismo David? No, porque ustedes saben, les dice Pedro, lo que les digo no es nuevo. Ahí está la tumba de David, ustedes saben dónde está la tumba. Cuando David murió se hizo una tumba. Alrededor de 160, 170 años antes del Señor hubo alguien que rompió la tumba, que la destruyó. Pero se hizo una nueva tumba, se le hizo una construcción, un monumento para David, más grande que el anterior. Y todo el mundo sabía dónde estaba la tumba. Todo el mundo sabía. Cualquier hombre en esta tierra que ha vivido ha muerto. Y ahí quedó. Excepto el Señor. El Señor resucitó. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Ustedes saben que David no está hablando de sí mismo acá. Porque si él dice que no va a experimentar la corrupción y que no se va a quedar en el Hades,
¿cómo es que ahí está la tumba y David está ahí adentro? Entonces la pregunta es, ¿quién es aquel de quien hay una tumba, pero él no está dentro? Aquel que salió de la tumba, y ese es Jesús. Él resucitó. Dice Pedro, sigue diciendo, siendo profeta, ¿quién? David. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, o sea, de la descendencia de David, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. David, siendo profeta de Dios y habiendo recibido la promesa de Dios, que de su descendencia Dios levantaría al Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido, escogido de Dios. Esa era la promesa que había. La palabra Cristo es lo mismo que Mesías. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Ungido, el escogido. ¿Quién es el ungido del Señor? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Mesías? Cristo no es un nombre del Señor, es un título del Señor. Porque Él fue el escogido. Ahora, David supo que de su descendencia, según la carne, Dios levantaría un rey, levantaría al Mesías, levantaría a Cristo. Dios le permitió a David ver eso. Y Dios se lo prometió. Y Dios le dejó ver a David que ese Mesías prometido no iba a ser dominado y vencido por la muerte, sino por el contrario, que ese Mesías iba a vencer la muerte. Esta es una señal o una evidencia de quién es Jesús. Por eso dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y ustedes también, pero nosotros somos testigos, porque nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, nosotros comimos con Él. Nosotros atestiguamos esto. Atestiguamos quién es Cristo, el Señor y el Mesías. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Con la resurrección, con la ascensión de Cristo, nosotros entendemos y vemos que Cristo se sentó a la diestra del Padre. Se sentó en su trono y Él es Rey. Él es el Señor. Y dos implicancias de esto. ¿Quién es Cristo? El Señor. ¿Qué es la iglesia? El pueblo del Señor. Y eso anunciamos nosotros. Esa es nuestra identidad. Porque por eso Pedro dice, Jesús fue exaltado a la diestra de Dios, Jesús recibió del Padre la promesa del Espíritu y Él la derramó sobre todo esto que ustedes ven. Entonces, que esto que ustedes ven es a Jesús el Señor dándole autoridad y dándole una misión a su iglesia. Y esa misión es proclamar esto, que Jesús es el Señor. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David llama al ungido del Señor, a ese que iba a ser hijo de él, lo llama Señor. No sé si se entiende. Juan Pablo, el nieto de Néstor. ¿Quién tiene autoridad? Néstor, el abuelo. Mayor autoridad. ¿Se entiende? Jesús es descendiente de David. La Biblia lo llama muchas veces hijo de David. Pero David lo llama Señor. Jesús hizo referencia a este pasaje. Y le dice, ¿cómo es posible que David hable del Mesías como de su Señor? ¿Por qué? ¿Quién es el único Señor en la tierra? Dios. Acá también hay una
cristología, digamos, entender quién es Cristo. Acá Pedro está diciendo, este que ustedes rechazaron es Dios mismo, es Dios. Ustedes rechazaron a Dios y lo crucificaron. Y ustedes se debieran haber dado cuenta de quién era, porque Dios mostró su aprobación sobre él por medio de señales y de milagros y de maravillas, pero no, lo resucitaron. Y para que ustedes sepan que Dios aprobó a Cristo y que Cristo venía de parte de Dios, la muerte no lo venció y él resucitó. Y ese Jesús al que ustedes mataron, resucitó, subió a los cielos y ahora le mandó su espíritu a su pueblo. Eso es lo que ustedes están viendo ahora. La iglesia, estos que ustedes ven, nosotros somos los representantes de ese al que ustedes mataron. Y entonces, y aquí está la conclusión, dice, sepa pues, ciertísimamente, fíjense, otra apelación, sepa de manera cierta, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que nosotros proclamamos el Evangelio y escuchamos y recibimos el Evangelio, porque el Evangelio nos revela a Cristo como el Señor y el Mesías. En 2 Samuel 7 está la promesa que el Señor le hizo a David. Dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando vos mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿De quién está hablando ahí? De Salomón, pero también de Cristo. Y dice, yo le seré a él padre y él será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Está hablando de Salomón, al cual quité delante de ti. Y aquí la promesa. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. ¿Hay rey hoy en Israel? ¿Rey físico? No hay. ¿Hay un rey con un trono eterno y firme de la raza de David, de la casa de David? El Señor Jesús. Esa es la promesa. Jeremías 23:5 habla de lo mismo. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Otro anticipo de que el Mesías tenía una naturaleza divina. Jesús es el cumplimiento de lo prometido a David, pero Jesús es el cumplimiento de todo el plan de Dios. Nosotros tenemos que entender que Jesús es el Señor y Jesús es el Mesías. Y eso es lo que también necesitamos proclamar. Filipenses 2, búsquelo por favor. Filipenses 2, 5 al 11. Súper conocido. Leo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Acá hay un mandato para nosotros, pero vamos a enfocarnos en lo que el Señor hizo, en lo que el Señor hizo y por qué lo hizo, y el resultado de lo que Él hizo. El cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que está proclamando Pedro y lo que la gente que lo escucha, lo que nosotros tenemos que proclamar y lo que todo aquel que nos escuche necesitamos entender es esto. Jesús se humilló, tomó forma de hombre, murió, resucitó, ascendió y fue exaltado. Y ha recibido un nombre que es sobre todo nombre. Y toda criatura en esta tierra un día doblará sus rodillas delante de Él. ¿Será voluntariamente o será obligatoriamente? Cuando el Señor venga, nuestros ojos se levantarán a Él con gratitud, con amor y con el gozo de saber que nuestro Redentor ha venido a buscarnos. Pero ese mismo día, muchas rodillas se van a doblar, quebradas por la tristeza, el dolor y la angustia de haber rechazado a aquel que ellos creyeron que no venía de parte de Dios. Pero no solo que venía de parte de Dios, sino que era Dios mismo. Terminemos. La iglesia necesita proclamar el Evangelio con la autoridad de Dios. Y la iglesia hace eso. Nosotros hacemos eso. ¿Cuándo? Cuando hablamos las palabras del Espíritu y no programas personales y nuestros. Nosotros anunciamos la palabra del Señor. Y necesitamos recordarlo porque muchas veces tenemos la tendencia a diluir el mensaje o mezclarlo con ideas nuestras. La autoridad de lo que nosotros proclamemos va a estar supeditada obligatoriamente a que lo que proclamemos esté sujeto a lo que la Biblia dice. La iglesia proclama el Evangelio con la autoridad de Dios cuando anuncia la obra de Jesús. Anunciamos a Jesús. Néstor hoy mencionaba que habían orado por aquellas personas que alguna vez pasaron por este lugar y hoy no vienen. También podemos pensar en un montón de otras personas que nos gustaría que crean en el Señor. No importa a dónde vengan, no importa el lugar al que asistan. Lo que ellos necesitan es conocer al Señor. Si conocen al Señor, buscarán estar con el pueblo del Señor. Eso es ineludible, obviamente. Pero nosotros anunciamos a Cristo. Y cuando alguien viene a este lugar, lo que necesita no es conocer a nadie en particular que no sea Cristo. Todos nosotros tenemos que venir aquí a conocer más del Señor, a deleitarnos con quién Él es. Y Él es Señor y Cristo. La iglesia proclama también el Evangelio con la autoridad de Dios cuando exalta a Jesús como el Señor. La iglesia exalta a Jesús como el Señor cuando está sometida a su autoridad. No solo cuando dice que Jesús es el Señor de la iglesia, sino cuando vive con eso en la mente todo el tiempo. La iglesia necesita anunciar el mensaje del Evangelio y proclamarlo. Para eso el Señor nos llamó. Esa es nuestra misión como iglesia. Y el mundo necesita escuchar el mensaje del Evangelio de Cristo. Porque no hay otro mensaje que tenga la capacidad de traer vida a los muertos. Solo la fe en Cristo puede traernos vida. Solo mirar a Jesús y entender nuestra condición de enemigos de Dios, de rebeldes ante Dios, de pecadores, y mirar a aquel al que si pudiéramos rechazaríamos, pero sería lo más insensato que podríamos hacer. Rechazar a aquel que vino, que se hizo uno de nosotros y que caminó con nosotros para que nosotros podamos conocer a Dios.
Amén. Iglesia, proclamemos siempre con fidelidad el mensaje del Evangelio. Nosotros necesitamos hacerlo, el mundo necesita escucharlo y nosotros mismos necesitamos escucharlo. Oremos.